No siempre venimos aquí con ganas de adorarle. Créanme, yo salí de una guardia anoche, trabajé anoche, y ganas de venir aquí no tenía. Es más fácil para mí quedarme en mi casa y dormir. Así es. Pero por eso el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. No adoramos al Señor porque sentimos adorarle, adoramos al Señor porque Él merece ser adorado. Amén. Y yo quiero hacer algo en esta mañana. Yo sé que están cómodos en sus asientos, pero los veo tan lejos. Ustedes me pueden hacer un favor y venirse un poquito más para adelante. Amén. Más adelante. Yo sé que nos sentamos en nuestras sillas y nos sentimos cómodos, pero a veces Dios quiere que salgamos de nuestra área de comodidad. Amén. Yo quiero que sepan algo, iglesia. Yo los amo. Siempre se los digo. Amén. Ustedes son especiales para mí. Así es. Pero yo creo que son más especiales para el Señor. El Señor los ama más que yo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué el Señor los ama más que yo? Porque derramó su sangre por ustedes. Así es. Todavía yo no he derramado ni una gota de sangre por ninguno de los que están aquí. Amén. Así que el Señor es bueno. Bueno es. Amén. Y yo sé que venimos con diferentes situaciones, Eso sí. pero nos gozamos en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo es una decisión. El gozo no tiene que ver con un sentimiento. La alegría es un sentimiento. Y la alegría es un sentimiento que depende de las circunstancias. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es un fruto del Espíritu Santo. Y yo puedo estar triste, pero tengo gozo en mi corazón. Amén. Porque Él es la fuente de mi gozo. Así es. Amén. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Y vamos a leer hoy los versos de 5 al 6. Evangelio según San Juan 4, versos 5 y 6. Y cuando tengan la palabra, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Amén. En reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6. Juan 4, yo dije primera vez Juan, quizás pues Sí, eso me pasó. no me hagan caso. Evangelio según San Juan 4. Esos son los resultados de la guardia. Las neuronas se queman y uno dice cosas que no son. Amén. Lo tienen todos. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre que estás en gloria, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, y tiene el poder para transformar nuestras almas y corazones. Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor. Amén. Tú eres el que está aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nuestro gozo no depende de lo que vemos a nuestro alrededor. Nuestro gozo depende de que tú eres el Dios que sigue estando sentado en el trono. Tú sigues siendo soberano y tú sigues siendo el todopoderoso, Señor. Padre, te pido en esta hora que esta palabra santa pueda hablar a nuestros corazones. Señor, el apóstol Pablo decía, Señor, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, en esta mañana yo pido que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas
y a nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo hoy, Señor, use esta palabra, Señor, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Padre, para consolar, para edificar, Señor, Padre amado, y para traer bálsamo a nuestros corazones. Gracias porque tú sigues estando sentado en el trono. Te adoramos, Señor Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, hermanos amados. Amén. La semana pasada comencé una nueva miniserie de sermones titulado Una cita inesperada. Y en nuestra última reunión vimos que el Señor Jesús decidió salir de Judea luego de 6 meses de un ministerio exitoso en esa región, cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado. El Señor Jesús quería evitar nuevas confrontaciones con los fariseos y tal vez con los discípulos de Juan el Bautista, quienes estaban preocupados por la nueva popularidad de Jesús y tal vez estaban hasta un poco celosos, porque lo vimos en el capítulo 3, de que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Quizás para evitar esas confrontaciones, Jesús decide salir de Judea y regresar a la región de Nazaret, que era en la región en la cual él se había criado. En la región de Galilea, perdón. Una de las razones por las que tal vez el Señor decide regresar a Galilea también es porque en la región de Galilea, al norte de Israel, la influencia de los fariseos no era tanta como en la región de Judea, donde estaba Jerusalén y el templo. La semana pasada vimos que por lo general los judíos evitaban pasar por la región de Samaria cuando iban a la región de Galilea. Si vemos el mapa que pusimos la semana pasada de nuevo, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en la región sur, toda esta región sur, es la región de Judea. Aquí está la ciudad capital, Jerusalén, donde estaba el templo, donde era el centro de la vida religiosa de los judíos. En esta región de lo que es Jericó, Betania, Belén y Emaús, en la región de Judea, es donde Jesús estuvo predicando durante esos 6 meses y decide regresar a Galilea. La mayoría de los judíos evitaban pasar por esta región, que es la región de los samaritanos. Así que, aunque era más largo el viaje, ellos salían de Judea, cruzaban el río Jordán, que es este río que está aquí, y se iban por la región de Perea hasta llegar a Galilea. Pero la semana pasada vimos que Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria, ¿verdad? Samaria. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? En el original, en el texto griego, en Juan capítulo 4, la frase le era necesario se refiere a algo más que una simple necesidad por conveniencia. O sea, Jesús no iba a pasar por Samaria simplemente porque era más conveniente o porque era más corto para llegar a Galilea, sino que había algo más que estaba motivando a Jesús a pasar por la región de Samaria. La frase implica que Jesús tenía una necesidad moral o espiritual. En otras palabras, Jesús tenía, y escúchate esto bien, Jesús tenía que pasar por Samaria, pues estaba siendo impulsado por un fuerte sentido de dirección divina. El Espíritu Santo era el que estaba dirigiendo a Jesús a pasar por allí. Vimos también la semana pasada un poco de los orígenes de la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Y aprendimos que la enemistad entre estos dos pueblos se remonta al tiempo después de la muerte del rey Salomón. Ok, el reino de Israel fue un reino unido. Las 12 tribus estaban unidas durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, el hijo de David. Cuando Salomón muere, el que sucede a Salomón en el trono es Roboam, su hijo. ¿Ok? Y vimos la semana pasada, ¿verdad?, que este muchacho, Roboam, movido por su orgullo
y por su obstinación se negó a escuchar la voz de los ancianos del pueblo que le decían: tu padre cargó al pueblo con muchos impuestos. Por favor, baja los impuestos. Pero Roboam, en vez de escuchar a los ancianos del pueblo, buscó consejo en los jóvenes amigos de él. Y le dijeron: si tu padre fue severo, tú vas a ser severo, más severo que él. Si tu padre cargó al pueblo con impuestos, tú vas a ponerle más carga al pueblo. Y eso provocó que hubiera básicamente una guerra civil en el reino de Israel. Y se dividió el reino. Las 10 tribus del norte se separaron de las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Y entonces hubo 2 reyes. En el norte reinó Jeroboam, que puso su capital en Samaria, esta ciudad que está aquí. Y en el sur se quedó gobernando Roboam en Jerusalén. Ahora, en Jerusalén, ¿qué estaba, mi hermano? Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los israelitas, ¿verdad que sí? Por lo tanto, cada vez que los israelitas del reino del norte querían adorar a Dios, ¿a dónde tenían que bajar? A Judá, a Jerusalén. Así que Jeroboam, el rey de Israel, para evitar que la gente siguiera bajando a Jerusalén a adorar a Dios, estableció diferentes centros de adoración alrededor de todo Israel, el reino del norte. Y comenzó a introducir cultos paganos a dioses ajenos. Y el Señor se airó con Jeroboam y se airó con el pueblo de Israel, con las 10 tribus del norte. Y el Señor los llevó cautivos a Asiria. Pero el rey de Asiria, con todo y eso, dejó a alguna gente viviendo en esa región. Y lo que hizo fue que volvió a poblar la región del reino del norte con gente de otras culturas, de otras naciones, gente que no servía al Dios de Israel. Y los israelitas que se quedaron allí se mezclaron con toda aquella gente que estaba allí y salió una raza mestiza, ¿ok? Una raza mestiza, no eran israelitas puros. Y también hubo un culto sincretista porque mezclaron la adoración al Dios Todopoderoso con los dioses paganos, ¿ok? Y eso hizo, ¿verdad?, que los judíos que todavía conservaban un poco más del temor a Dios y los samaritanos tuvieran enemistad. Pero ¿qué pasa? Los judíos también comenzaron a adorar a dioses paganos. Y Dios permitió que fueran llevados cautivos, pero ellos fueron a Babilonia. Luego de 70 años, el Señor los trae de vuelta al área de Judá. Y tratan de levantar su templo nuevamente. Y los samaritanos le ofrecieron ayuda para levantar el templo. Pero los judíos no quisieron. Así que la enemistad entre ellos siguió ¿qué? Profundizándose. Los samaritanos, al sentirse excluidos, hicieron su propio templo en esta ciudad que está aquí, en Sicar, en el monte Gerizim, alrededor del año 400 a.C. Pero en el 128, los judíos le destruyeron el templo a los samaritanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué provocó eso? Más enemistad entre ellos, ¿ok? Entonces, mis hermanos, la enemistad entre los judíos y los samaritanos venía por muchas generaciones, ¿ok? Y sin embargo, a pesar de que Jesús era judío, el texto sagrado nos dice que le era necesario ir por Samaria, pasar por Samaria. Había una necesidad. El Espíritu Santo lo estaba impulsando a pasar por Samaria. Y ahora Jesús deja la región de Judea, vuelve a Galilea, pero antes pasa por Samaria. El texto sagrado nos indica que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que está aquí en este puntito debajo de Samaria. Jesús llegó a la ciudad de Sicar. Esta ciudad se encuentra ubicada en el monte Gerizim, que era el monte donde los samaritanos habían hecho el templo que los judíos le destruyeron en el 128. El evangelista Juan nos dice que Sicar quedaba ubicada junto al territorio que Jacob le dejó como herencia a su hijo José.
El apóstol Juan nos indica además que en ese lugar había un pozo de agua que fue cavado por el propio Jacob y del cual, según el verso 12 aquí en el capítulo 4 de Juan, bebieron él, bebieron sus hijos y bebieron también sus ganados. Pero en el verso 6, vamos un momento aquí al texto, Juan 4:6, vemos algo interesante que dice la palabra de Dios. Acompáñenme todos allí en el verso 6. A la 1, a las 2 y a las 3 que dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Qué podemos ver allí, mi hermano? ¿Qué podemos ver allí acerca de la naturaleza de Jesús? Igual que nosotros, que él se cansó. Se cansó, muy bien. Que Jesús se cansaba. Y si Jesús se cansaba, ¿qué nos demuestra eso acerca de Jesús? Si Jesús se cansaba, significa que Jesús era ¿qué? Humano. Un hombre de verdad, ¿verdad? Era una persona de carne y hueso, era un hombre. Esto nos lleva a la primera aplicación de este sermón, que va a ser una aplicación teológica, mi hermano. En el capítulo 1 de Juan aprendimos que Jesús es Dios, ¿verdad? Dice que en el principio era ¿qué? El verbo. Y eso nos dice o nos indica que Jesús es ¿qué? Si Jesús existía ya en el principio de la creación del mundo, significa que Él existía desde antes de que el mundo existiera. Eso nos habla de su eternidad. Sí. Jesús es eterno, ¿verdad? Y después que dice que en el principio era el verbo, dice que el verbo era con Dios. O sea, que Jesús no solamente es eterno, sino que Él ya era en el principio con Dios el Padre. O sea, es una persona diferente al Padre. ¿Ok? Son dos personas distintas. No es un Dios con tres características, como dicen los unicitarios, que son tres manifestaciones de un mismo Dios. No son tres manifestaciones, son tres personas distintas en un solo Dios. ¿Okay? Y dice que el verbo era con Dios. Entonces Jesús no solamente es eterno, sino que Jesús también es coexistente juntamente con el Padre desde la eternidad. Y el verso 2 de Juan 1 nos dice, hablando del verbo, era en el principio con Dios. Eso confirma lo que acabamos de decir. Pero al final del verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero ¿qué dice el verso 1 al final? Y el verbo era Dios. Esto nos habla, Juan, mejor dicho, abiertamente al final de este versículo nos dice que Jesús no solamente es eterno, que Jesús no solamente es una persona distinta al Padre, sino que Juan dice, el verbo era Dios. En los versos 3 en adelante, Juan nos presenta a Jesús como el creador de todas las cosas, ¿verdad? El verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 4, Juan nos indica que Jesús es la fuente de la vida física y espiritual del hombre y de todo cuanto existe. En el verso 4 él dice, en Él estaba la vida. También en el capítulo 1, el apóstol Juan nos afirma que aquel verbo fue hecho ¿qué? En el verso 14 que dice, y aquel verbo ¿qué pasó? Fue hecho ¿qué? Carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y Juan dice algo más, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo les dije al principio de esta serie que cuando el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó en el griego significa tabernaculizar. O sea que Jesús estableció su tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué es un tabernáculo? Una casa de campaña. O sea,
Jesús no es solamente un Dios lejano, un Dios trascendente, que está por encima de todas las cosas y se olvida de su creación. No. Jesús bajó a la tierra y se hizo accesible a nosotros. Se dejó tocar por nosotros. Y eso es algo que debe tocar nuestros corazones y debe tocar nuestras vidas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puso su casa en medio nuestro. Dejó su palacio celestial y se mudó a nuestro vecindario. Fue nuestro vecino. Se dejó tocar por gente leprosa. Se dejó tocar por la mujer del flujo de sangre. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Esta iglesia está aquí conmigo. Yo quiero que entiendas esto, iglesia. Como Dios, Jesús es omnipotente porque tiene todas las características del Padre. Pero como hombre, Jesús se cansaba. Como Dios, Jesús es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Pero como hombre, Jesús está confinado a un solo lugar a la vez. Por lo tanto, para poder trasladarse de un lugar a otro, Jesús estaba sujeto a los medios ordinarios de transporte que los seres humanos estamos sujetos. O sea que era omnipresente, pero para poder moverse de un lugar a otro no usó sus poderes sobrenaturales. Se movía caminando a pie. O sea, vivió como nosotros. Como Dios, Jesús no necesita de nada ni de nadie. Escucha esto. Como Dios, Jesús no necesita de nada ni de nadie porque Dios es autoexistente. Él es la fuente de su propia existencia. Es como Dios, Dios no necesita comer. Dios no necesita beber. Dios no necesita respirar. Dios no necesita oxígeno. Porque Él es Dios. Y Él es la fuente de su autoexistencia. Pero como hombre, Jesús se sometió y se limitó a las mismas necesidades que los hombres tenemos y necesitaba de las mismas cosas que como hombres necesitamos para poder vivir. Mira cómo lo dice allí en el verso 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Mi hermano, el Dios infinito y eterno, el Dios trascendente, se hizo verdaderamente hombre. Se hizo verdaderamente hombre. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3, iglesia. Perdone que estoy lento, pero es que estoy como se me tardan las neuronas en conectarse. Pero estoy aquí. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. ¿Uno qué? Primera de Juan 1, del 1 al 3. Y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan era un testigo de primera mano. Nosotros creemos por fe. Pero Juan dijo, Juan tocó, Juan oyó. Y eso testifica. Y nosotros por fe creemos en Jesús. Amén. Jesús dijo que éramos bienaventurados los que sin ver hemos creído en Él. Hebreos 2, 14 y 15. Vamos del 14 al 18. Vamos un segundo allá. Evangelio. Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 2. Versos del 14 al 18. Mira lo que dice el autor del libro de Hebreos. Quiero que lo leamos todos juntos a la cuenta de 3. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Me gusta mucho el verso 17 que dice. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual, ¿qué dice? Debía ser que en todo, síguelo, semejante a sus hermanos. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que ser en todo semejante a sus hermanos? Según el autor del libro de Hebreos. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18 de nuevo, que dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese, Jesús debía ser en todo semejante. ¿A quién dice allí? A sus hermanos. ¿A usted no lo conmueve eso? Jesús es nuestro, ¿qué dice allí? Hermano. Jesús es nuestro hermano. Amén. No solamente el Dios que creó el cielo y la tierra, ahora es mi hermano. Y por cuanto los hijos de Dios, aquellos que Dios en la eternidad escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, participaron de un cuerpo de carne y de sangre,
Dios escogió que su Hijo unigénito también participara de carne y de sangre. Porque la única manera en que el Hijo de Dios podría pagar el precio de nuestro rescate era poniendo su propia vida y su propia sangre en la cruz del Calvario. Y por medio de su muerte en la cruz, nosotros que una vez fuimos enemigos de Dios, ahora por medio de Cristo somos recibidos en la familia de Dios como hijos adoptivos. El Padre nos adopta, nos hace parte de su familia y nos da un hermano mayor. Y el apóstol Pablo dice que somos coherederos juntamente con Cristo de su herencia. Wow. Somos Coherederos. Si a usted eso no le mueve el piso, claro. yo no sé quién le mueve el piso. Nos hizo su familia, nos dio un hermano mayor y nos hizo partícipes de la herencia que le tocaba a él. Y termina diciendo el autor del libro de Hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús como verdadero hombre, escucha esto, iglesia, por favor. Jesús como verdadero hombre puede identificarse con nosotros. Vuelvo a repetir esto, escúchalo, quiero que te entre bien. Métetelo por aquí, pero tápate este, para que no se te salga. Amén. Jesús, como verdadero hombre, puede identificarse con nosotros en todas nuestras flaquezas y debilidades, pues Él sabe de primera mano nuestra condición. Jesús es el Dios Todopoderoso, pero como verdadero hombre, Él puede identificarse con nosotros en nuestras debilidades, porque Él de primera mano padeció. Sabe que tú te cansas, sabe que tú sufres, sabe que tú te fatigas, porque Él también le pasó. Él sabe lo que es sentirse rechazado y abandonado y solo, porque lo vivió en carne propia. Así es. Por lo tanto, hermano, Jesús puede identificarse contigo en todo. Hebreos 4, 14 al 16. Y ya estamos terminando, iglesia. Hebreos 4 del 14 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí para ti en esta hora. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16 que dice, y escúchalo bien, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se puede
identificar con nosotros. Amén. Él no es un Dios lejano, allá sentado en un trono que se olvidó de nosotros. No. Él se identifica con nosotros. Él intercede por ti, de día y de noche. Amén. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Jesús intercede por nosotros. En conclusión, mis hermanos, tenemos un Salvador maravilloso que sabe compadecerse de nuestras debilidades. El salmista en el Salmo 103 dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, iglesia. Tenemos un Salvador perfecto que sabe de primera mano los sinsabores de la vida humana. No sé por qué situaciones difíciles estás pasando en este día, iglesia. Pero quiero que sepas que así como le fue necesario a Jesús pasar por Samaria, del mismo modo, no es casualidad que estés aquí hoy. Amén. Dios te trajo a este lugar porque quiere hablar contigo y quiere que sepas que sea lo que sea por lo que estás pasando, Él te entiende. Amén. Él sabe lo que es sentirse cansado del camino. Él sabe lo que es sentirse agotado. Él sabe lo que es sentirse desgastado. Jesús conoce de caminos sucios y polvorientos. Jesús conoce de caminos sucios y polvorientos. Jesús conoce de establos y de pesebres donde había estiércol de animales. No hay nada tan sucio en ti que Jesús no pueda tocar. Amén. ¿Sabes lo que quiere decir cuando dice que se sentó junto al pozo, mi hermano? La palabra pozo en el original lo que significa es que eso era un manantial o un río subterráneo. Y había un hoyo grande. Jesús se sentó en la tierra. Mira que Dios tan humilde. Así es. No se sentó en un trono de oro. Se sentó en la tierra, junto al pozo. Amén. Jesús no tiene miedo a ensuciarse. La mujer de flujo de sangre, por ejemplo, era inmunda de los ojos de la ley. Y cualquiera que la tocara tenía que bañarse, porque quedaba inmundo también. Pero dice que ella se acercó a Jesús en medio de la multitud. Y lo único que pensaba tocar era la borla de su vestido. Porque decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Cuando agarró la borla, quedó sana al instante. Porque poder salió de Jesús. Jesús no se contamina con nuestra suciedad. Tu suciedad no puede contaminar a Cristo. Al contrario, si en tu suciedad tú te acercas a Cristo y por medio de la fe le tocas, tú quedas limpio. Tu suciedad no lo va a ensuciar a Él. Él no se asquea de ti, porque Él conoce de caminos polvorientos. Amén. Jesús conoce de soles ardientes. Jesús conoce de desvelos, de cansancios. Jesús conoce de hambre y de sed.
No importa cuál sea la necesidad que tengas hoy, yo quiero que sepas que Él te comprende, porque Él ya la vivió. Pero como Él también es Dios, Él te dice que Él es todo lo que en verdad tú necesitas. No solamente hombre, Él te entiende, porque es hombre, pero como Él es Dios, Él es todo lo que tú necesitas, iglesia. Amén. Si necesitas salvación, Él es la fuente de salvación. Si necesitas consuelo, Él es la fuente de toda consolación. Si necesitas perdón, Él es la fuente inagotable de perdón. Si estás desesperado, Él es la fuente de toda esperanza. En Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Inclinemos nuestro rostro. Soberano Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú has hablado a tus hijos y a tus hijas en esta mañana. No importa la necesidad que ellos tengan hoy, tú la suples toda. Amén. Señor, que ellos hoy puedan acercarse a ti de todo corazón y llevarse esta palabra para su casa. Amén. Amén. Gracias, porque en Jesús encontramos todo. Gracias, Señor. porque Él es nuestro hermano mayor. Sí, sí, Señor. Gracias por tu inmensa bondad y misericordia, Jesús. Amén. En el nombre de tu Hijo amado oramos, Padre. Amén y amén. Si luego del servicio, dime, mi amor. Sí, quería que me tuvieran en oración por